Imagina un producto tan poderoso que genera beneficios sin producir nada tangible. Un producto tan invisible que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que lo está comprando todos los días de su vida. Ese producto es la deuda. Y lejos de ser un instrumento financiero neutro, la deuda se ha diseñado deliberadamente para convertirla en el producto más rentable de la historia de la humanidad. Ha financiado guerras, derrocado imperios, esclavizado naciones y agotado silenciosamente la riqueza de la gente común. Sin embargo, si le preguntas a la mayoría de la gente de dónde viene la deuda, quién la diseñó y por qué domina nuestro sistema financiero, no sabrán responderte. La historia de la deuda no es solo una historia económica. Es la historia del dinero y del poder en sí misma. La deuda, en su forma más simple, es una promesa. Pides prestado hoy y te comprometes a pagar mañana. Pero en esa promesa se esconde el núcleo del control financiero, el interés. Cobrar intereses convierte el futuro en beneficio. Durante miles de años, las sociedades lucharon con esta idea. Los antiguos mesopotámicos registraban las deudas en tablillas de arcilla, pero también las borraban periódicamente en jubileos de deuda, porque los líderes sabían que cuando demasiados ciudadanos quedaban atrapados en obligaciones, el sistema se derrumbaba. En la Biblia hebrea, se ordena la condonación de la deuda cada 50 años. La idea era sencilla. La deuda era peligrosa. Podía esclavizar a poblaciones enteras si no se controlaba. Pero si avanzamos rápidamente a través de siglos de historia, veremos cómo las élites aprendieron no a borrar la deuda, sino a convertirla en un arma. En la Europa medieval, la Iglesia Católica prohibió oficialmente los intereses excesivos. Sin embargo, los comerciantes y banqueros encontraron formas de eludirla. Disfrazaron los préstamos como contratos comerciales o crearon instrumentos de crédito complejos que parecían cualquier cosa menos un préstamo. En el Renacimiento, poderosas familias bancarias como los Medici y los florentinos construyeron imperios no sobre tierras o ejércitos, sino sobre préstamos. Financiaron a reyes, papas y comerciantes, y a cambio, recibieron no solo dinero, sino también influencia política. La deuda se estaba convirtiendo en algo más que un producto financiero. Era el motor del poder. La verdadera transformación se produjo en el siglo XVII, con el auge de la deuda estatal. Cuando la República Holandesa luchó por su independencia de España, recaudó fondos vendiendo bonos a sus propios ciudadanos. Los inversores podían comprar deuda pública, recibir pagos de intereses y negociar esos bonos como si fueran propiedades. De repente, la guerra ya no estaba limitada por el oro o la plata del tesoro del rey. Podía financiarse indefinidamente vendiendo el futuro. Los holandeses perfeccionaron este modelo y, pronto, Inglaterra lo copió. La creación del Banco de Inglaterra en 1694 formalizó la deuda nacional como una institución permanente. En lugar de pedir préstamos a prestamistas individuales, el Estado pedía préstamos a un banco central que emitía billetes respaldados por esos préstamos. Por primera vez, un gobierno no solo contraía deuda en situaciones de emergencia, vivía de ella, renovándola sin cesar. Y los banqueros que gestionaban esta deuda se convirtieron en indispensables para la corona. La deuda había pasado de ser un contrato privado a convertirse en la base misma del poder estatal. Los beneficios eran enormes. Prestar a los gobiernos era la apuesta más segura en el mundo financiero, ya que los gobiernos podían subir los impuestos para pagar a sus acreedores. Las guerras que antes habrían llevado a la bancarrota a los reyes, ahora podían financiarse indefinidamente. Y esas guerras, a su vez, expandieron los imperios, abrieron nuevos mercados y crearon más oportunidades para endeudarse. Era un círculo perfecto. Cuanto más luchaban las naciones, más pedían prestado. Cuanto más pedían prestado, más ricos se hacían sus acreedores. En los siglos XVIII y XIX, los mercados de bonos de Londres, París y Ámsterdam eran el corazón palpitante de las finanzas mundiales. Los ejércitos marchaban, los barcos navegaban, las colonias eran conquistadas,
todo con dinero prestado. Pero esto no solo afectaba a las naciones. A medida que se extendía el capitalismo industrial, la gente común se vio arrastrada al ciclo. Se construyeron ferrocarriles, fábricas y proyectos de infraestructura a crédito, financiados mediante bonos y préstamos bancarios. Los trabajadores ganaban salarios de empresas financiadas con deuda, y luego ellos mismos pedían préstamos para comprar casas, herramientas y, finalmente, bienes de consumo. La deuda se infiltró en todas las capas de la vida económica. En el siglo XX, la deuda ya no era solo una herramienta de los gobiernos o los magnates. Se había convertido en un producto cotidiano que se vendía a las masas. Hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito, deuda estudiantil. Toda la arquitectura de la vida moderna se construyó para normalizar el endeudamiento como condición predeterminada de la existencia. Y aquí está la genialidad oculta, o la crueldad oculta de todo ello. La deuda no solo genera beneficios una vez. Cada pago de intereses es una transferencia de riqueza del deudor al acreedor, de la mayoría a la minoría, que se repite mes tras mes, año tras año. A diferencia de un producto que se compra una vez y se utiliza, la deuda está diseñada para ser permanente, para encerrarte en un ciclo de pagos que nunca termina realmente. Una casa comprada con una hipoteca a 30 años costará 2 o 3 veces su precio de venta. La factura de una tarjeta de crédito que se renueva mes a mes puede crecer más rápido que tu capacidad para pagarla. Lo que comenzó como una promesa se convierte en una trampa. La deuda, entonces, no es solo un acuerdo financiero. Es el modelo de negocio más exitoso de la historia. No requiere fábricas, inventario ni materias primas. Genera riqueza a partir del tiempo mismo. Y los que lo entendieron antes que nadie, los comerciantes de Ámsterdam, los banqueros de Londres, los financieros de Wall Street, se convirtieron en los arquitectos del sistema financiero moderno. Este sistema no solo gestiona la deuda, la fábrica, la expande y depende de ella para sobrevivir. A mediados del siglo XX, la deuda había dejado de ser una herramienta utilizada solo en casos de emergencia y se había convertido en el sustento del sistema financiero mundial. Los acuerdos de Bretton Woods de 1944, celebrados como una nueva era de cooperación internacional, institucionalizaron esta realidad. Se fundaron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para prestar dinero a las naciones en crisis o en desarrollo. Pero detrás de la retórica elevada, había un mecanismo simple: la deuda como disciplina. Los países podían pedir préstamos, pero solo en las condiciones dictadas por sus acreedores. El FMI, dominado por Estados Unidos y Europa, comenzó a imponer condiciones de ajuste estructural a sus préstamos. Se dictaba a economías nacionales enteras qué recortar, qué privatizar y cómo reordenar sus presupuestos. La deuda no solo era rentable, se convirtió en una palanca de control político. Las naciones que pedían prestado en exceso veían comprometida su soberanía. Sus políticas no se reescribían en sus propias capitales, sino en Washington o Basilea. La retórica hablaba de estabilidad y crecimiento. La realidad era dependencia. Al mismo tiempo, se estaba produciendo una revolución más silenciosa en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los bancos descubrieron una forma de vender deuda, no solo a gobiernos y empresas, sino directamente a los hogares. La hipoteca se convirtió en la joya de la corona de las aspiraciones de la clase media. La propiedad de una vivienda, antes reservada a las élites, se hizo de repente posible para millones de personas, pero solo firmando un contrato que encadenaba a las familias a 30 años de pagos. Los préstamos para la compra de automóviles, los planes de pago a plazos para muebles, y finalmente, las tarjetas de crédito transformaron la deuda en un producto de consumo comercializado como cualquier otro. El cambio psicológico fue enorme. La deuda ya no era vergonzosa ni infrecuente. Se convirtió en la forma normal de participar en la prosperidad. Compra ahora, paga después. Disfruta de la vida hoy y deja que el futuro se ocupe de sí mismo. Para los bancos, esto era una mina de oro.
Los intereses de millones de hogares producían beneficios compuestos constantes. Para los gobiernos, creaba la ilusión de un crecimiento infinito, ya que la demanda de los consumidores podía alimentarse con crédito incluso cuando los salarios se estancaban. Para las empresas, garantizaba un flujo constante de clientes a los que se podía incitar a gastar dinero que aún no tenían. La deuda se convirtió en el motor oculto del capitalismo moderno. Y a diferencia de la venta de bienes físicos, la venta de crédito era infinitamente escalable. No era necesario excavar una mina ni construir una fábrica. Solo se necesitaban firmas, contratos y la autoridad para crear dinero a partir de promesas. El peligro, por supuesto, era que todo el sistema se volviera adicto a la expansión. Los bancos no querían que las deudas se pagaran rápidamente. Querían que se renovaran, se refinanciaran y se ampliaran. Cuanto más tiempo permanecía la gente endeudada, más rentables se volvían. Los gobiernos también aprendieron que pedir préstamos era más fácil que subir los impuestos. Los políticos podían prometer beneficios hoy y trasladar el coste a las generaciones futuras. Y los bancos centrales, con su poder de crear dinero, lo hicieron todo posible al garantizar que siempre hubiera suficiente liquidez para mantener las ruedas en movimiento. La deuda ya no era un puente temporal. Era la arquitectura permanente del sistema financiero. En los años 70 y 80, las consecuencias de esta adicción eran imposibles de ignorar. Los países en desarrollo de América Latina, África y Asia habían contraído grandes préstamos durante los años de bonanza. Animados por los bancos occidentales, deseosos de reciclar los petrodólares tras las crisis del petróleo, cuando los tipos de interés subieron bruscamente bajo la presidencia de Paul Volcker en la Reserva Federal, estos países se vieron de repente incapaces de pagar sus préstamos. La crisis de la deuda estalló en 1982, cuando México anunció que no podía pagar. ¿La solución? Más préstamos en condiciones más duras gestionados por el FMI y el Banco Mundial. La deuda se convirtió en una trampa. Se pedía un préstamo para sobrevivir, y luego se pedía otro para pagarlo. Y con cada ciclo, se perdía más control sobre la economía. Los ciudadanos de a pie se enfrentaban a la austeridad, la inflación y el desempleo. Las élites y los acreedores cobraban los intereses. Mientras tanto, en el mundo desarrollado, el sector financiero descubrió nuevas formas de empaquetar y vender la propia deuda. Las hipotecas, los préstamos para la compra de automóviles y los bonos corporativos se agruparon en valores que podían negociarse a nivel mundial. La deuda ya no era solo un contrato entre el prestatario y el prestamista. Era una mercancía en sí misma, que se dividía, se troceaba y se vendía a inversores de todo el mundo. Wall Street pasó de producir bienes a diseñar instrumentos de deuda. Este proceso, denominado financiarización, convirtió el crédito en la materia prima más importante de la era moderna. Los beneficios eran asombrosos. Un banco podía originar un préstamo, venderlo a los inversores y pasar al siguiente, cobrando comisiones en cada paso. Se suponía que el riesgo se repartía, pero en realidad solo se ocultaba, a la espera de que la siguiente crisis lo revelara. El colapso financiero de 2008 fue el resultado lógico. Billones de dólares en valores respaldados por hipotecas, basados en la premisa de que los propietarios estadounidenses nunca podrían incumplir sus pagos, se derrumbaron. La deuda se había estirado más allá de la realidad. Y cuando se rompió, todo el sistema financiero mundial tembló. Los gobiernos intervinieron no para castigar a los vendedores de deuda incobrable, sino para rescatarlos, demostrando una vez más a quién estaba realmente destinado el sistema. Las familias normales perdieron sus casas, sus trabajos y sus ahorros. Los bancos recibieron rescates, y una vez que se calmó la tormenta, el uso de la deuda no disminuyó, creció. La propia crisis creada por la deuda se convirtió en la excusa para crear aún más a través de las intervenciones de los bancos centrales y los tipos de interés ultrabajos. La deuda ya no era solo rentable, era indispensable. Toda la economía mundial dependía de ella. Los gobiernos financiaban sus déficits, las empresas financiaban la recompra de acciones,
y los hogares mantenían su nivel de vida. Sin un endeudamiento constante, el sistema se derrumbaría. La deuda se había convertido en el producto que sostenía todo lo demás, un producto que podía venderse, renovarse e inflarse sin fin. Era el negocio perfecto porque no requería innovación, ni insumos físicos, solo la confianza de los prestatarios y la protección de los gobiernos. Tras la crisis de 2008, los bancos centrales redujeron los tipos de interés a cero e inundaron el sistema de liquidez, prometiendo que esta medicina extraordinaria restablecería la estabilidad. Pero lo que realmente hizo fue potenciar la adicción. El crédito barato animó a los gobiernos, las empresas y los hogares a pedir prestado aún más. Las cifras son asombrosas. La deuda mundial supera hoy los 300 billones de dólares, más de 3 veces la producción económica anual del mundo. Nunca en la historia la humanidad ha debido tanto a tan pocos. Y lo irónico es que esta montaña de obligaciones se celebra como crecimiento. Los políticos señalan el aumento del PIB, sabiendo en silencio que gran parte de él es simplemente un préstamo del futuro. La deuda se ha normalizado tanto que ya casi no la cuestionamos. Un joven de 20 años asume decenas de miles de dólares en préstamos estudiantiles y se le vende como una inversión en su futuro. Una pareja firma una hipoteca a 30 años y se le vende como un sueño hecho realidad. Los gobiernos registran déficits año tras año, y los votantes apenas lo notan porque las consecuencias son invisibles a corto plazo. La inflación es el impuesto oculto que hace posible el reembolso, reduciendo silenciosamente el valor del dinero en los bolsillos de la gente, mientras se preserva el poder nominal del sistema de deuda. Lo que parece prosperidad es a menudo solo apalancamiento sobre apalancamiento, y sin embargo, la rentabilidad de la deuda nunca ha sido tan alta. Los bancos ganan intereses con cada préstamo, pero también crean industrias enteras en torno al servicio de la deuda. Refinanciación, cobro, reestructuración. Los inversores hacen fortunas comprando y vendiendo bonos soberanos, apostando por la solvencia de naciones enteras. Los fondos de cobertura especulan con la deuda en dificultades, beneficiándose de la miseria de los países en quiebra o de las empresas en dificultades. Las agencias de calificación crediticia, supuestamente árbitros neutrales, se convierten en guardianes que deciden quién puede pedir préstamos baratos y quién debe pagar una prima. La deuda no es solo un producto financiero. Es un mercado en sí mismo donde se fijan los precios de las promesas, se negocian y se explotan. La característica más llamativa de este sistema es cómo concentra la riqueza. Cada pago de intereses es una transferencia del deudor al acreedor. Con el tiempo, esto canaliza el dinero hacia arriba, desde millones de hogares que pagan facturas de tarjetas de crédito e hipotecas, hacia los balances de los bancos y fondos de inversión más grandes. La deuda no solo genera beneficios, reestructura la sociedad, consolidando la desigualdad. Quienes tienen activos pueden pedir préstamos baratos para comprar más, aprovechando la riqueza para obtener aún más riqueza. Quienes no tienen activos piden préstamos caros y quedan atrapados en ciclos de reembolso. La deuda se convierte en un espejo de la división de clases, pulido y legitimado por el sistema financiero. Y ahora, mientras los bancos centrales exploran las monedas digitales de los bancos centrales, la próxima evolución de la deuda ya se vislumbra en el horizonte. Imaginemos un dinero programable, rastreable y controlable a nivel de código. Préstamos que pueden aprobarse o denegarse automáticamente en función de algoritmos. Tipos de interés ajustados en tiempo real. Sanciones aplicadas al instante. Para muchos, esto suena a eficiencia. Pero si la historia de la deuda nos enseña algo, es que la eficiencia para el acreedor significa menos libertad para el deudor. El producto más rentable de la historia se está actualizando para la era digital. Y, una vez más, se diseñará en comités y conferencias lejos de la mirada del público. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Que la deuda no es neutral. No es una simple herramienta para el progreso ni una característica natural de la vida moderna.
La deuda se ha cultivado deliberadamente como el producto más rentable jamás creado. Un producto que convierte el tiempo mismo en dinero, que transforma las esperanzas de las personas y las luchas de las naciones en corrientes de pagos de intereses que fluyen hacia arriba. Comprender la deuda es comprender que el sistema no puede otorgarle libertad financiera, porque el sistema prospera manteniéndolo endeudado. La verdadera riqueza significa minimizar tu dependencia de los préstamos, cuestionar las promesas del crédito fácil y reconocer que detrás de cada oferta de préstamo hay una máquina diseñada para sacar provecho de tu futuro. La historia no se repite, pero el patrón siempre está ahí. Desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta las hipotecas de los suburbios, desde los mercados de bonos holandeses hasta los derivados de Wall Street, la historia es la misma. La deuda enriquece al acreedor, agobia al deudor y remodela el mundo a favor de quienes controlan el flujo de dinero. Y el truco más cruel de todos es que nos enseñan a celebrarlo, a llamarlo progreso, a confundir el endeudamiento con la prosperidad. Si esto te ha dado una nueva perspectiva, dale a suscribirse. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde buscarlas.